El invierno había caído sobre los bosques del norte de Montana, con una fuerza que parecía venir del fin del mundo. El aire era tan frío que quebraba las ramas más delgadas, y el silencio entre los pinos tenía un peso que solo conocían los hombres acostumbrados a vivir lejos de todo. Allí, en medio de la nieve y la madera, vivía Elias Grant, un leñador solitario de rostro curtido y manos endurecidas por los años. Había construido su cabaña con troncos que él mismo cortó al borde del río Flathead, donde el rumor del agua helada era lo único que le hacía compañía. Desde hacía 5 años vivía solo, sin otra voz que la del viento golpeando las rendijas de la puerta. Los hombres del aserradero cercano lo conocían por su silencio. Decían que Elias no hablaba más de lo necesario, que no reía nunca y que bebía solo café negro. Algunos contaban que había sido un hombre distinto, más joven, más alegre, hasta que la muerte le arrebató a la mujer que amaba. Desde entonces su corazón se había vuelto como los bosques que lo rodeaban, duros, sombríos y silenciosos. No había vuelto a mirar a una mujer ni a confiar en ningún hombre. Solo vivía para trabajar y sobrevivir. Pero ese invierno fue distinto. El frío era más largo, la leña escaseaba y los lobos se acercaban cada noche a la cabaña buscando restos de comida. Elias decidió bajar al pueblo de Raventon, un pequeño asentamiento de frontera donde podía vender troncos y comprar provisiones. Hacía meses que no pisaba aquel lugar. 3 días de viaje lo separaban de la civilización, 3 días de soledad sobre la carreta que arrastraba su caballo viejo. Llevaba un cargamento de madera recién cortada, y el propósito de regresar cuanto antes. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Cuando llegó a Raventon, el pueblo hervía de ruido y polvo. El sonido de las herraduras sobre el suelo congelado se mezclaba con el pregón de los comerciantes y las risas de los borrachos que salían del salón. Elías se abrió paso entre la multitud, dispuesto a hacer sus compras y marcharse. Pero algo en el aire llamó su atención. Desde la plaza central se oía una voz fuerte, casi teatral, gritando ofertas. Había una tarima improvisada frente al juzgado y una multitud reunida alrededor. Elías se acercó por curiosidad, y lo que vio le heló el alma. Sobre la plataforma 3 mujeres estaban de pie. Cada una tenía un cartel colgado del cuello donde se leía el monto de su deuda. El hombre que dirigía la subasta explicaba que eran mujeres sin recursos, endeudadas con el municipio, y que se ofrecían como servidumbre temporal para pagar lo que debían. En aquel tiempo las leyes del oeste eran ambiguas. No existía esclavitud legal, pero la pobreza podía condenar a una persona a servir bajo contrato durante meses o años. El público reía, gritaba precios, hacía chistes crueles. Y entonces apareció ella. Era diferente a las otras. No vestía con decencia, sino con harapos cubiertos de barro. Su rostro estaba completamente cubierto por un saco de arpillera atado con una cuerda al cuello. Solo se veían sus manos pequeñas, delgadas, con los dedos helados. No hablaba, no se movía, no levantaba la cabeza. El subastador la presentó con tono burlón. Esta fue encontrada en las afueras del pueblo. No tiene nombre, ni papeles, ni habla nuestro idioma. Nadie sabe quién es ni de dónde viene. El ayuntamiento la entrega por $2, solo para cubrir su alimento durante el invierno. La gente estalló en carcajadas. $2, gritó uno de los hombres. Seguro es fea como un demonio. O muda, respondió otro. No vale ni para limpiar establos. Elías se quedó inmóvil observando. Había algo extraño en esa figura inmóvil con un saco sobre la cabeza. No era solo miseria lo que emanaba de ella, sino un miedo profundo. El miedo de quien ha huido de algo o de alguien. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de angustia. El subastador alzó su mazo y preguntó si había alguna oferta. Nadie levantó la mano. La multitud comenzó a dispersarse entre risas. ¿Nadie?, repitió el hombre. ¿Ni un miserable $1? 1, 2. Y en ese momento, una voz grave y firme se alzó desde el fondo. El silencio fue inmediato. Todos giraron la cabeza hacia el origen de la voz. Elias Grant se abrió paso entre la gente, con su abrigo de lana y su sombrero gastado. El subastador lo reconoció enseguida. El leñador del norte, el hombre que no hablaba con nadie. $2, dijo Elías, y arrojó 2 monedas de plata sobre la mesa. Algunos se echaron a reír. «El loco del bosque compra una mujer con saco», gritó uno. «Debe estar borracho», añadió otro, pero Elías no respondió.
Subió a la tarima, tomó la cuerda que unía las muñecas de la mujer y dijo simplemente, «Vámonos». El subastador soltó una carcajada y agitó el mazo. «Toda suya, señor Grant. Y que Dios lo bendiga porque la necesitará». El leñador guió a la mujer hasta su carreta. Ella no dijo una palabra. Caminaba con pasos inseguros, como si le costara recordar cómo se hacía. Cuando subió al carro, se sentó en silencio con las manos sobre el regazo, el saco aún cubriendo su rostro. Elías tomó las riendas y comenzó el viaje de regreso hacia las montañas. Durante el trayecto no hubo conversación, solo el crujir de la nieve bajo las ruedas y el resoplido del caballo. De vez en cuando Elías la miraba de reojo. La tela del saco se movía ligeramente con su respiración. En un momento, mientras acampaban junto a un arroyo helado, él le ofreció una taza de café. «No tienes que seguir así», dijo con voz grave. «Puedes quitarte el saco». Ella giró la cabeza hacia él. Su voz cuando habló fue un susurro apenas audible. «Nota, por favor». Era una voz suave, temblorosa, con un acento extranjero. Elías asintió y se alejó sin decir nada más. Esa noche, mientras el fuego chispeaba y los lobos aullaban a lo lejos, comprendió que no había comprado a una sirvienta ni a una desconocida, sino que había rescatado a un alma perdida. El viaje continuó 2 días más. Cuando por fin llegaron a la cabaña, Elías le mostró el interior. Un pequeño espacio de madera, una estufa de hierro, una cama sencilla y un gato viejo dormido junto al horno. La mujer se quedó de pie sin moverse. «Puedes quedarte aquí», dijo él. «No tienes que hacer nada que no quieras». Ella asintió sin hablar. Durante los días siguientes, la vida de Elías cambió sin que lo notara. Ella limpiaba, cocinaba y mantenía el fuego encendido mientras él trabajaba en el bosque. Nunca se quitaba el saco, ni siquiera para dormir. Pero a través de la tela, él podía sentir su presencia, una paz distinta, algo que no había sentido desde la muerte de su esposa. Cuando salía a cortar troncos, la oía cantar muy bajito, una melodía extraña, sin palabras que le hacía olvidar por un momento el peso de los años. Una noche, mientras afuera caía la nieve y el viento rugía entre los árboles, Elías se sentó junto al fuego. Ella estaba remendando una camisa vieja, con la cabeza agachada. Por primera vez, él se atrevió a preguntarle, «¿Cuál es tu nombre?». El silencio se extendió unos segundos. Luego, con voz clara y serena, ella respondió, «Clara». El leñador sintió que algo se abría dentro de él. No sabía por qué, pero ese nombre resonó como una promesa. Clara. Sonaba a luz, a esperanza, a algo que hacía años había olvidado. A partir de esa noche, Elías comenzó a hablar más. Le contaba pequeñas cosas, historias del bosque, recuerdos de su infancia, anécdotas de los inviernos pasados. Ella escuchaba en silencio, y aunque él nunca veía su rostro, sentía que detrás del saco había una sonrisa, pero también había algo más, una sombra. A veces cuando escuchaba ruidos afuera, ella se estremecía. Cuando el viento golpeaba fuerte las ventanas, se levantaba sobresaltada como si esperara a alguien. Elías no insistió. La soledad le había enseñado a respetar los silencios, pero en su interior sabía que aquella mujer guardaba un secreto, y lo descubriría pronto, porque el nombre Clara no era solo un nombre, era una llave, y detrás de esa llave se escondía una historia que cambiaría la vida del leñador para siempre. El invierno apenas comenzaba, y el bosque, una vez más, guardaba su respiración. Elías Grant, el hombre que había pagado $2 por una mujer con un saco en la cabeza, aún no sabía que acababa de comprar el comienzo de su destino. El invierno seguía su curso en las montañas, y aunque los días eran más cortos y las noches más frías, la cabaña del leñador Elías Grant comenzaba a llenarse de algo que hacía años no conocía. Calor humano. No era solo el fuego de la estufa ni el olor del pan recién horneado. Era la presencia de Clara, la misteriosa mujer que él había comprado por $2 en una subasta vergonzosa, y que aún no mostraba su rostro. Pasaron las semanas, y poco a poco una rutina se fue tejiendo entre ellos. Elías salía al amanecer con su hacha al hombro, y regresaba cuando el sol ya se ocultaba tras los pinos. Clara mantenía la casa en orden, cocinaba con lo poco que había y dejaba siempre una taza de café caliente junto al fuego para él. Ninguno hablaba mucho, pero en el silencio había compañía, y en los gestos pequeños.
el pan partido a la mitad, el abrigo colgado junto a la puerta, el gato dormido en el regazo de ella. Había una ternura que crecía sin permiso. Elías se daba cuenta de que esperaba cada día volver a verla. Le bastaba oír su voz suave cantando alguna melodía sin letra para que el cansancio se disolviera. Aquella voz no parecía de una mujer rota, sino de alguien que había conocido la esperanza alguna vez. Sin embargo, seguía sin quitarse el saco de arpillera que cubría su rostro. Dormía con él, cocinaba con él, y cuando el fuego iluminaba la tela, se alcanzaba a distinguir la forma de su barbilla y los mechones de su cabello, oscuros y ondulados, una noche de luna llena. Mientras el viento soplaba como un animal invisible entre los árboles, Elías se atrevió a hablar de nuevo. «Clara», dijo con voz baja, «no quiero asustarte, pero no puedo dejar de pensar en lo que hay detrás de ese saco. No por curiosidad, sino porque quiero conocerte». Ella se quedó quieta. Luego dejó el cucharón en la mesa y habló sin volverse. «Hay cosas que es mejor no ver, Elías. A veces los rostros traen consigo recuerdos que matan». Él bajó la mirada. «Yo también tengo fantasmas», dijo. «Los entierro cada día entre los troncos que corto. Pero a veces, el silencio no los deja morir». Por primera vez, ella lo miró directamente a través de la tela. La llama del fuego reflejó sus ojos detrás del saco. Dos destellos de tristeza y miedo, pero también de ternura. No dijo nada más, pero en ese instante algo invisible se rompió entre ellos. A la mañana siguiente, Elías se levantó antes del amanecer. Había nevado toda la noche y el bosque era un mar blanco. Se preparó para salir a cortar madera cuando escuchó un sonido extraño. Un caballo acercándose a gran velocidad. Era raro. Nadie visitaba su cabaña. Se asomó por la ventana y vio una silueta oscura cruzando el claro. Un jinete con abrigo largo y sombrero de ala ancha. Se detuvo frente a la puerta, desmontó y golpeó 3 veces con fuerza. Elías abrió. «¿Qué busca?», preguntó con recelo. El hombre tenía una mirada fría, de esas que pertenecen a quien está acostumbrado a mandar. «Busco a una mujer», respondió. «Escapó de mi hacienda hace 2 meses. Joven, de cabello oscuro, con una cicatriz en el rostro. Dicen que anda por estos bosques». Elías frunció el ceño. «Aquí no hay nadie así», mintió. El hombre lo observó unos segundos, luego esbozó una sonrisa cargada de amenaza. «Si la ve, dígale que su tiempo se acabó». Sin decir más, montó de nuevo su caballo y desapareció entre los árboles. Elías cerró la puerta y giró hacia Clara. Estaba allí temblando con las manos apretadas contra el pecho. «¿Quién era?», preguntó él. Ella no respondió. Se dejó caer sobre una silla y comenzó a llorar en silencio. Elías se acercó despacio. «Dímelo, Clara, no te haré daño». Ella respiró hondo. «No me llamo Clara. Ese no es mi nombre». El silencio cayó como un hacha. Elías no habló. Esperó. «Me llamo Isabel Hardwell», continuó ella con la voz quebrada. «Era esposa de ese hombre que vino. Él era dueño de una gran hacienda en Dakota. Pensaba que me había comprado como si fuera un objeto, igual que tú en la subasta, pero tú me miraste distinto. Por eso no podía decir mi nombre». Elías la escuchaba, inmóvil, mientras las palabras caían una a una como nieve sobre su corazón. «Un día, él me golpeó tanto que me dejó una cicatriz que cruza mi mejilla. Me dijo que nadie me volvería a mirar, que nadie podría amarme si veían mi rostro. Me cubrió con este saco y me obligó a servirle en las comidas, así, humillada. Una noche escapé. Caminé durante días hasta que me encontraron cerca de Raventon. Estaba tan perdida que no recordaba ni cómo hablar». Elías apretó los puños. «No volverás con él», dijo con firmeza. Ella lo miró, sorprendida por la fuerza de su voz. «¿Por qué harías eso por mí? Apenas me conoces». «Porque sé lo que es perderlo todo», respondió. «Porque sé lo que es vivir con el peso de un pasado que te mata cada día». Isabel comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no de miedo, sino de alivio. Elías se acercó y se arrodilló frente a ella. «Si quieres, puedes quedarte aquí. Nadie vendrá por ti. No volverás a usar ese saco». Ella lo miró a través de la tela, y por primera vez, con un gesto lento y tembloroso, comenzó a desatar la cuerda que lo sujetaba. Elías contuvo la respiración. La tela cayó al suelo. El fuego iluminó su rostro. Tenía el cabello negro como la noche y los ojos de un azul grisáceo que brillaban con lágrimas.
La cicatriz era real, una línea fina que cruzaba desde la mejilla hasta el labio, pero lejos de quitarle belleza, le daba una fuerza extraña, una dignidad salvaje. Elías no se movió, no dijo palabra, solo la miró, sin horror, sin compasión, solo con respeto. Isabel bajó la vista. Ahora lo sabe. ¿Sigue queriendo que me quede? Él respiró hondo, más que antes. Las palabras salieron simples, pero en su tono había una promesa. Desde ese día, Isabel ya no fue una sombra en la cabaña. Comenzó a caminar sin miedo, a hablar, a reír tímidamente. Aprendió a cortar leña, a pescar, a coser junto a la ventana mientras el sol entraba entre los pinos, y Elías, que creía tener el corazón muerto, descubrió que aún latía. A veces se quedaban en silencio frente al fuego, y sin decir nada, se comprendían. Él sabía que ella cargaba un pasado que tal vez nunca desaparecería. Ella sabía que él llevaba el suyo enterrado en la nieve, pero juntos comenzaron a construir algo nuevo. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Un día, mientras Elías regresaba del bosque, encontró huellas frescas de caballo alrededor de la cabaña. No eran suyas. El hombre de la hacienda había vuelto. Elías corrió hacia la puerta. Pero ya era tarde. Isabel estaba afuera, con el rostro descubierto, y el jinete frente a ella. «Te dije que tu tiempo se acabó», gruñó el hombre, bajando del caballo. Elías salió con el hacha en la mano. «No te la llevarás». El hombre se rió con desprecio. «¿Y quién eres tú? ¿Crees que una mujer como ella te pertenece?» «No me pertenece», respondió Elías. «La elijo y ella me elige a mí. Eso es más de lo que tú jamás tendrás». Hubo un silencio. El viento helado sopló entre ellos. Luego el hombre sacó su revólver. Elías no dudó. Lanzó el hacha con toda su fuerza. El arma cayó al suelo y el caballo, asustado, se encabritó. El intruso cayó en la nieve. No murió, pero huyó herido, jurando volver. Isabel corrió hacia Elías y lo abrazó con fuerza. Era la primera vez que lo tocaba sin miedo. Él la sostuvo, sintiendo su respiración agitada contra su pecho. «No me importa si vuelve», susurró ella. «Solo quiero quedarme aquí». Él acarició su cabello y murmuró: «Entonces quédate, y cuando llegue la primavera te pediré que seas mi esposa». Isabel levantó el rostro, aún húmedo por las lágrimas. En sus ojos brillaba algo que hacía mucho había desaparecido: esperanza. El bosque volvió a guardar silencio. El saco de arpillera ardió en el fuego esa noche, consumido por las llamas como símbolo de todo lo que quedaba atrás. Y entre las sombras, el leñador solitario y la mujer marcada por la vida comenzaron a escribir su propio destino, hecho no de miedo, sino de amor. La nieve comenzó a derretirse lentamente, y el bosque de Montana despertó de su largo sueño invernal. Los riachuelos corrían con fuerza, los ciervos regresaban a las praderas, y el sol al fin empezaba a filtrarse entre las ramas. Para Elías Grant y Isabel, aquellos primeros días de primavera fueron como un renacer. Vivían tranquilos, trabajando juntos cada jornada. Elías cortaba troncos que luego vendía en Raventon, mientras Isabel cuidaba del huerto y preparaba las comidas. La cicatriz en su rostro ya no era una herida, sino una línea que contaba una historia. Cuando el viento le movía el cabello y el sol la tocaba, Elías pensaba que jamás había visto a una mujer tan fuerte y tan hermosa. En las noches, solían sentarse junto al fuego. Isabel tejía y Elías afilaba sus herramientas. Hablaban poco, pero el silencio entre ellos ya no era vacío, sino confianza. Él le había prometido que cuando el verano llegara y el río se calmara, viajarían al pueblo para casarse. No habría vestidos de lujo ni anillos caros, solo un compromiso ante Dios, el bosque y el amor. Pero el pasado, como la sombra que deja el fuego al caer la tarde, siempre encuentra la forma de volver. Una tarde, mientras Elías estaba en el bosque cortando madera, Isabel vio una figura en el sendero. Era un chico joven, de rostro nervioso y ropa polvorienta. Parecía agotado. Se acercó hasta la puerta de la cabaña y pidió agua. Isabel, acostumbrada a la dureza del oeste, le ofreció una jarra sin desconfiar. El joven bebió y la observó con atención. «¿Es usted la señora Grant?», preguntó. Ella vaciló un momento, pero respondió con calma: «Todavía no, pero pronto lo seré». El chico bajó la vista. «Traigo un mensaje para su marido», dijo con voz temblorosa. «Debería saber que el señor Hartwell ha regresado, y no viene solo».
Isabel sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué quiere decir? Hartwell ha ofrecido una recompensa por usted. Dicen que contrató a 2 cazadores de recompensas. Están buscando a una mujer con una cicatriz en el rostro y a un leñador que vive al norte. Me mandaron con el mensaje, pero no pienso volver con ellos. No quiero sangre en mis manos. Isabel se quedó inmóvil. Miró hacia el bosque, donde sabía que Elias trabajaba. Gracias, muchacho, dijo. Ahora vete antes de que te vean aquí. El joven asintió y desapareció por el sendero. Cuando Elías regresó al atardecer, ella le contó todo. Él no se sorprendió, como si ya lo hubiera esperado. Sabía que no se rendiría, murmuró. Un hombre como ese no soporta perder el control. Tenemos que huir, dijo ella. Podemos cruzar las montañas y empezar de nuevo en otro lugar. Elías negó con la cabeza. No pienso vivir escondido. Esta es mi tierra, mi hogar, y tú también tienes derecho a quedarte. Si vienen, los enfrentaremos. Isabel lo miró con una mezcla de miedo y orgullo. Sabía que no podría convencerlo, y en su interior comprendía que él tenía razón. Huir toda la vida no era vivir. Esa noche, Elías limpió su rifle y revisó cada bala. Luego colgó un viejo revólver en la pared junto a la puerta. No habló mucho, pero antes de dormir tomó la mano de Isabel y dijo: «Si algo me pasa, prométeme que seguirás adelante, que no volverás a esconderte». Ella lo miró a los ojos y respondió con firmeza: «Si algo te pasa, te seguiré hasta el infierno». El amanecer trajo un silencio extraño. Y los pájaros cantaban. Elías salió temprano a inspeccionar el bosque. Encontró huellas frescas de caballo cerca del arroyo. 3 diferentes. Sabía lo que significaba. Hartwell y sus hombres estaban cerca. Regresó a la cabaña y preparó todo lo necesario. Isabel quiso ayudar, pero él la miró con una dulzura que dolía. «Quédate adentro. Pase lo que pase. No salgas hasta que yo te lo diga». El sol apenas se asomaba cuando escucharon el galope. 3 jinetes avanzaban entre los árboles. Hartwell venía al frente, con una sonrisa cruel y el revólver colgado del cinturón. Detrás 2 hombres armados lo escoltaban. Elías salió al claro con el rifle en la mano. «No hay nada para ti aquí, Hartwell», gritó. El otro rió. «Tú no sabes lo que dices, leñador. Esa mujer es mía. La compré, la alimenté, la vestí. Me pertenece», Elías apretó los dientes. «Ningún ser humano pertenece a otro». Hartwell desmontó despacio. «Te daré una oportunidad, Grant. Entrégamela y te dejaré vivir». Elías levantó el rifle. «Tendrás que matarme primero». El silencio se quebró con un disparo. La bala rozó el hombro de Elías haciéndolo retroceder. Se cubrió detrás de un árbol y devolvió el fuego. Uno de los hombres de Hartwell cayó. El otro intentó rodearlo, pero Isabel, desde la ventana, tomó el revólver y disparó con precisión. El sonido del arma resonó en todo el valle, y el segundo hombre cayó en la nieve. Hartwell, furioso, gritó: «Maldita seas, Isabel. Siempre fuiste una carga». Ella salió entonces con el rostro descubierto, sosteniendo el arma temblorosa. «Ya no soy tuya, Richard. Ni lo fui nunca». El hombre avanzó hacia ella, pero Elías se interpuso. Se acabó, Hartwell. Hartwell levantó el arma, pero Elías fue más rápido. Disparó una sola vez. El eco retumbó entre los árboles. El cuerpo del hacendado cayó al suelo, inmóvil, y la nieve comenzó a teñirse de rojo. Por un momento, solo se oyó el viento. Isabel soltó el revólver y corrió hacia Elías. Él respiraba con dificultad. La sangre le manchaba la camisa. «Solo es un rasguño», dijo con una sonrisa cansada. Ella lo abrazó con fuerza, temblando. «Acabó», susurró. «Sí», respondió él. Acabó. Los días siguientes fueron duros. Enterraron los cuerpos en el bosque, lejos de la cabaña. Isabel lloró no por los muertos, sino por los años de miedo que quedaban atrás. Elías, con el brazo vendado, la observaba mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Una tarde, mientras recogían leña, Isabel dijo: «Nunca pensé que encontraría la paz en un lugar como este, y menos con un hombre como tú». Elías sonrió. «¿Como yo? ¿Qué clase de hombre soy? El que paga $2 por una desconocida y le devuelve la vida». Esa noche se sentaron frente al fuego. No hablaron mucho, solo se tomaron de las manos. Elías sacó un pequeño anillo de hierro, forjado con un trozo de clavo que había trabajado en el yunque. «No tengo oro, ni iglesia, ni testigos», dijo, «pero tengo esto y mi palabra».
Isabel lo miró con los ojos brillantes. Tu palabra vale más que cualquier oro. Elías tomó su mano y colocó el anillo. Entonces Isabel Hardwell, ¿me permitirás darte un nuevo nombre? ¿Cuál? Isabel Grant. Ella sonrió. Sí, ese nombre me gusta. Y así, entre el crepitar del fuego y el susurro del bosque, un leñador solitario y una mujer marcada por el dolor se unieron sin necesidad de juramentos escritos. Sus almas ya se habían reconocido mucho antes. Pasaron las semanas y la primavera se convirtió en verano. Los bosques florecieron, el río volvió a cantar y la vida regresó con fuerza. Raventon volvió a ver a Elias, esta vez no solo. Llegó con Isabel tomada de su brazo, con el rostro descubierto y la mirada firme. Los pobladores que recordaban la subasta del invierno pasado se quedaron en silencio al verla. Nadie podía creer que aquella mujer cubierta por un saco fuera ahora la esposa del hombre más respetado de la región. Elías vendió su cargamento de madera, compró semillas y herramientas, y regresó con ella a la cabaña. Allí construyeron algo más que un hogar, un refugio donde el amor era más fuerte que las cicatrices, donde el pasado ya no podía alcanzarlos. A veces, cuando el sol se escondía y el bosque quedaba en penumbra, Isabel se acercaba a Elías, le acariciaba la mejilla y decía en voz baja, «Me compraste por $2, pero me salvaste por amor». Elías le respondía con una sonrisa y un beso en la frente, «Y tú me devolviste la vida». El bosque, testigo de su historia, se volvió más verde que nunca, y el viento, cuando soplaba entre los pinos, llevaba consigo un eco suave, como una promesa eterna entre dos almas que habían aprendido a amar en medio de la nieve, el miedo y la redención.